Qué privilegio, ¿verdad?, estar aquí en este lugar, casa de oración. Alguien me mandaba un mensaje en esta semana al saber que yo estaba por aquí y me llamó mucho la atención lo que me escribió. La verdad no sé de dónde es esta hermana, es una hermana que a través de las redes sociales pues hay contacto. Decía: siempre es bueno visitar la casa paterna, espiritualmente hablando. Y sí, ¿verdad? Ustedes como Casa de Oración Guadalajara son nuestra casa paterna, ¿verdad? Venimos aquí porque el liderazgo de Casa de Oración, ¿verdad?, son nuestros padres espirituales. Nosotros pues nos ha tocado estar en otros lugares compartiendo la palabra del Señor y reconocemos, ¿verdad?, siempre de dónde son nuestras raíces. Bien, pues le quiero compartir un tema que le he puesto: el precio de la obediencia. Si usted me hace favor y me acompaña a la carta a los Hebreos, por favor, acompáñeme. Voy a leer del capítulo 5, el verso 7 al 9. De ahí voy a iniciar este tema. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Dice la palabra: para todos los que le obedecen. ¿Cuántos le obedecen a Dios, hermanos? Él ha venido a ser, ¿verdad?, la eterna salvación para todos los que le obedecen, y los que no le obedecen, pues es una sentencia de muerte, hermanos. Pero a los que le obedecemos es eterna salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa obediencia, ¿verdad?, tuvo un precio, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Así es que yo le invito que ore, incline su rostro y oremos juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar y te hemos adorado con todo nuestro corazón. Señor, sabemos que la adoración es para ti, Señor. Toda la honra y toda la gloria es dada a través de nuestra adoración, Señor. Pero también sabemos que la palabra es para nosotros, Señor. Es el alimento espiritual, es lo que necesitamos para fortalecernos y seguir creciendo cada día. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, nos conforte, nos alimente, nos haga crecer, Señor. Y que a través de ella, Señor, podamos llegar a ser, como dice tu palabra, obedientes, como hijos obedientes, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí y todos aquellos que de alguna manera, Señor, escucharán este mensaje. Que sea de bendición para sus vidas. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El precio de la obediencia. Dice la palabra aquí en estos versículos que acabo de leer, que Cristo en los días de su carne, en los días de su carne se refiere en el tiempo de su encarnación, de su ministerio personal, se refiere al periodo de su existencia en esta tierra. Dice que en los días de su carne, ¿verdad?, en el tiempo que estuvo aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Estos ruegos, estas súplicas que dice aquí con gran clamor, es la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el huerto del Getsemaní. ¿Quién no puede recordar, verdad, cómo Jesús, antes de ir a la cruz, fue al huerto a orar? Dice que con gran clamor, ¿verdad?, y lágrimas le suplicaba a aquel que le podía librar de su muerte. ¿Quién era el único que le podía librar de su muerte? Pues era su Padre, el cual le había enviado. Jesús clamó diciendo o pidiendo ser librado. Pero sabe, no porque él no quisiera ir a la muerte, porque él sabía que para eso había venido. El hacer tu voluntad, Señor, me ha placido, dice el salmista, y hablando en términos, ¿verdad?, que apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. A eso vino él. Pero
como hombre, como humano, en un momento dado, yo hablaba el jueves pasado, ¿verdad? Que hay momentos en la vida como humanos que pasamos, que Dios sabe que vamos a pasar, en los cuales nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad. Jesús sabía que Dios, su Padre, lo podía librar de la muerte. Por eso con gran clamor y súplicas, ¿verdad?, rogaba. Pero fíjese que más adelante lo vamos a ver, pero él en un momento dado dijo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, en otras palabras, vea, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Fíjese bien que la palabra obediencia, ¿verdad?, significa, o quiere decir en el griego, escuchar con atención. También significa acatamiento o sumisión. Obedecer es una de las, ¿verdad?, vamos a decirlo así, una de las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos. Desobedecer es muy fácil. Es más, para desobedecer no se aprende. Para obedecer sí se necesita aprender. Por eso dice la palabra, ¿no?, que por lo que padeció aprendió a ser obediente. La obediencia se aprende, mis amados hermanos. La obediencia no viene con nosotros. Lo que viene dentro de nosotros en el momento que nacimos es la desobediencia. Eso sí viene. La obediencia no. ¿Por qué cree que a los niños desde pequeños les enseñamos a través de las disciplinas a obedecer? Porque no obedecen. La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de toda la creación, mis amados hermanos. La obediencia es algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 2, vamos a ver por qué es necesario que nosotros aprendamos a obedecer. En Efesios capítulo 2, versículo 1, voy a leer del verso 1 al verso 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En los hijos de quién? De desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, todos, usted, yo, cualquiera, hasta el pastor Chuy, todos nosotros, dice aquí, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante es todo eso, ¿no? La mañana venía yo escuchando, cuando venía para acá, la enseñanza del pastor, y cuando lo vi le dije: ¿sabes qué, pastor? Qué buena palabra, qué palabra, la verdad. Porque es con lo que batallamos día con día, ¿verdad? Con nuestra carne. No dejamos que lo que hay dentro de nosotros se manifieste, más bien se manifiesta lo de afuera. Qué difícil es eso. Dice la palabra aquí que por naturaleza usted y yo éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque dice Romanos 5:19, no lo busques, se lo voy a leer, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué éramos hijos desobedientes? ¿Por qué éramos hijos de desobediencia? Porque al nacer nosotros, hermanos, en este mundo, en esta vida, traíamos la simiente pecaminosa de Adán. Por eso es que, vuelvo a repetir, desobedecer no se aprende, es una manifestación que ya traemos en nuestra vida. Somos desobedientes. Por eso hay que aprender la obediencia. La desobediencia es la característica principal en la vida de todo ser humano. Nosotros fuimos por naturaleza hijos, ¿verdad?, de desobediencia, como dice aquí Efesios 2:3. Entonces, así como por la desobediencia de Adán, ¿verdad?, al mandamiento de Dios, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo. Ponga atención en esto: por la obediencia de Cristo, porque Cristo, ¿verdad?, en los días de su carne,
pudiendo, ¿verdad?, pidiendo con ruegos y súplicas a aquel que lo podría librar de la muerte, fue obediente. O sea, por lo que padeció aprendió la obediencia. Por la obediencia de la desobediencia de Adán trajo por consecuencia el pecado, y trajo por consecuencia para nosotros el ser hijos desobedientes. Pero por la obediencia de Jesús, por lo que Él padeció, nosotros podemos llegar a ser como Él quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la obediencia de Cristo lo llevó a la cruz como nuestro sustituto para llevar nuestros pecados. Ahora, esta obediencia de nuestro Señor Jesucristo tuvo un precio. Muchos dicen, no, la salvación es gratis, la salvación, ¿verdad?, no se paga. Sí, es cierto, la salvación es gratuita para nosotros, pero esa salvación tuvo un precio. Un precio que fue pagado no por nosotros, sino por el que se puso en nuestro lugar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Por Él, por lo que Él hizo. La salvación es gratis, no nos costó a nosotros absolutamente nada, pero sí costó un precio muy alto. El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo es el precio de nuestra salvación, es el precio, ¿verdad?, que tuvo que pagar para aprender la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro escribe, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con perlas preciosas, ni con oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted me acompaña a Filipenses capítulo 2. Dice la palabra ahí, Pablo le escribe a los filipenses y les dice en el verso 5, Filipenses 2:5, voy a leer del 2:5 hasta el 8, dice, dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire qué tremendo. En el verso 8 dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. Pablo nos dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, pero dice que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cuánto les gustaría ser obedientes hasta la muerte? Que compartía el testimonio el pastor, ¿verdad?, en esta mañana acerca de la iglesia, ¿verdad?, tras la cortina de hierro allá en Rusia, cuando el comunismo estaba tan fuerte que se prohibía a los cristianos reunirse a adorar a Dios, que muchos negaban la fe, muchos no querían sufrir por causa del Señor. Mire, amados hermanos, habrá momentos en que afrontaremos dificultades, no por no querer sufrir, sino porque deseamos obedecer a Dios. ¿Cuántos verdaderamente desean obedecer a Dios? Y a veces vamos a tener que sufrir por tal de obedecer a Dios. Jesús tuvo que sufrir, tuvo que pasar por la humillación, por todo lo que le hicieron, hermano, por tal de obedecer. Se dice aquí que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. La obediencia tiene un precio, hermanos. Para nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si queremos ser obedientes, tenemos que pagar un precio. Muy fácil desobedecer. Vuelvo a repetir, cuando los bebés nacen, ¿verdad?, cuando nacemos naturalmente, traemos la semilla, la simiente pecaminosa que nos hace desobedecer.
por naturaleza. Somos hijos desobedientes por naturaleza. Entonces se nos tiene que aprender, ¿verdad? Yo cuando tuve mi primera hija, que ya hace más de como 30 años, pues mi esposa y yo empezamos a disciplinarla desde bebé. Me recuerdo bien que cuando ella empezó a caminar, empezaba a querer agarrar todo lo que había en la mesa de centro de la sala. Y mi esposa inmediatamente, cuando veía a la niña queriendo agarrar lo que no debería de agarrar, le quería quitar las cosas que estaban ahí para que no las agarrara. Y recuerdo bien que mi suegra, que ya partió con el Señor, le decía a mi esposa: no se las quites, enséñale a no agarrar nada, porque si no le enseñas vas a estar batallando cada vez que visites alguna familia o alguna casa, porque van a querer agarrar todo. Enséñales a no agarrar. ¿Sabe qué? A mí se me quedó bien grabado eso. Ellos van a aprender si les enseñas. Y empezamos a practicar esa disciplina. Hay que enseñarle, ¿verdad? Cuando les decíamos algo y desobedecían, les enseñamos a obedecer. ¿Cómo? A veces con unas nalgaditas. ¿Sí o no? La obediencia se aprende a base de sufrimiento, mis amados hermanos, a base de disciplinas. Pero qué bueno es eso cuando al final te das cuenta que todo esto valió la pena y dio resultado. Cuando yo veo los sufrimientos de Cristo, mi amado hermano, lo que está establecido en Isaías 53, dice que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea, cuando Jesús dio su vida, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, a un precio muy alto que fue el precio de su muerte, y a ver el fruto de nosotros, Él quedó satisfecho. Dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Valió la pena. Valió la pena ir a la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Verdad que sí valió la pena? Usted y yo somos el fruto de esa aflicción. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso, mi amado hermano? Porque usted y yo somos el fruto de esa aflicción. Él pagó un precio. Jesucristo optó por obedecer, a pesar de que en esa obediencia lo iba a conducir al sufrimiento y a la muerte. La oración que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní, acompáñeme a Lucas 22:42, por favor. La oración de Jesús en el huerto del Getsemaní era la que el Padre esperaba de Él. Esa oración que hace Jesús en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Jesús, hermano, aquí es la misma oración que Dios espera de nosotros. Que no sea lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere. No importa que tengamos que pagar un precio, es necesario pagarlo a veces. Para hacer la voluntad de Dios, hermano, a veces hay que sufrir. Por eso es que Lucas dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Precisamente se refiere a Hebreos 5:7, donde dice: y Cristo, los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, fíjense, pongan atención en esto. Muchos piensan, fue oído, ¿verdad? ¿Escuchó Dios su oración? Sí, fue escuchada su oración. A lo mejor el clamor, ¿verdad? Señor, como dice aquí en Lucas 22:42, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, ¿a qué se refiere? Está refiriéndose a lo que le esperaba a Jesús al ir a la muerte. Si es posible, o sea, si hubiera otra manera en que lo pudieras hacer, Dios, esa era su oración. Haz que pase de mí esta copa, este tiempo de sufrimiento, de aflicción. Pero en su misma oración dice: pero que no sea como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vuelvo a repetir, ese tipo de oración, hermano, fue oída, dice la Biblia, porque lo hizo con un temor reverente. Él dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya.
Si es posible, si no es posible, está bien, no hay problema. Ese tipo de oración es lo que Dios espera también de nosotros. Esa oración fue escuchada, dice aquí, ¿verdad? A causa de su temor reverente. Su oración fue escuchada a causa de esto, ¿verdad? A su sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. Obedecer significa sumisión. Señor, yo estoy dispuesto a someterme, yo voy a hacer lo que tú quieras. Estoy orando no porque no quiero ir a la cruz, no porque tengo miedo, no, estoy orando simple y sencillamente porque tú eres Dios y tú eres el único que me puedes librar de la muerte. Por eso dice Hebreos así. Y si tú quieres, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Puede pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Si tu voluntad es que yo vaya a la cruz, voy a ir a la cruz. Ese es un precio que se tuvo que pagar, ¿sí o no? A veces oramos, Señor, que sea como yo quiero. Y más con esos predicadores, ¿verdad? Que le dicen a Dios, reclámele y dígale a Dios que le dé todo lo que usted pida. No. Por eso la iglesia hoy está como está. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, él era el hijo de Dios, hermano. Hebreos los describe como el sumo sacerdote por encima de Melquisedec. No era cualquier, ¿verdad?, sacerdote. Él fue y se proclamó como sumo sacerdote de nosotros. Era el hijo, dice aquí en el verso 8 de Hebreos 5, aunque era hijo. Ya podía, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos gusta ver sufrir a nuestros hijos? ¿Verdad que nadie? Humanamente hablando, yo cuando veo a mis hijos pasar por una necesidad, me duelo, ¿verdad? Siento su dolor, siento su carga y quiero ayudar, ¿verdad? Inmediatamente quiero reaccionar. Hay veces que Dios me ha dicho, espérate, déjame trato con tu hijo un ratito. Y es difícil. Aunque era hijo, sí, él era el hijo. Dice el versículo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió, mire, déjenle digo algo. Jesús, desde el primer momento que se manifestó, él vino a cumplir la voluntad de su Padre, ¿sí o no? Desde adolescente, cuando se les perdió a sus padres, ¿no sabéis que los negocios de mi Padre debo estar? Y todo lo que empezó a hacer era dentro de la voluntad de su Padre. Decía, las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino las hago por el que me envió, siempre. Pero aquí dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahora, ¿qué significa esto? Aprendió en el sentido de experimentar la obediencia a sufrir la muerte de cruz. En el sentido de experimentar. Después de sus ruegos y súplicas en el Getsemaní, no hubo otra más que ir a la cruz. Y él fue, fíjense, él fue con el gozo puesto por delante. Él no fue, Señor, ¿por qué no pasaste de mí esta copa? ¿Por qué no pudiste obrar de otra manera? No, él dijo, si Dios dijo la cruz, a la cruz él fue. Y dice que con el gozo puesto por delante sufrió la cruz. O sea, obedeció conforme a lo que se le había mandado y lo hizo con gozo. Ahorita le voy a decir, le voy a dar 3 principios que son la obediencia, que se deben de desarrollar en la obediencia. Dice que él, ¿verdad?, fue obediente y aprendió la obediencia. En el versículo que sigue, Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado. Esa palabra perfeccionar, hermano, quiere decir que él era imperfecto. El Señor era 100% Dios y era 100% hombre. Dice que él fue tentado como hombre en todo, pero sin pecado, ¿sí o no? Él era un hombre moralmente, hermano, pues como se debe de ser, ¿no? Pero la palabra perfeccionar aquí significa completar o llevar a cabo. Dice aquí que Cristo, ¿verdad? Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Por lo que él hizo, la salvación está asegurada para todos
Los que le obedecemos, dice la palabra. Los que les obedecen, no, pues eso sí, sí, no. Cristo acabó su tarea de sufrir la muerte por nosotros como pecadores. Él, siendo inocente, llevó a cabo el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? O sea, yo siempre digo, híjole, Señor, y nosotros tan rebeldes y tan desobedientes que somos, y tú bien obediente hasta la muerte. Él llevó a cabo el plan de Dios para nuestra salvación. Jesús fue perfeccionado no en un sentido moral, debido a que siempre poseyó ese tipo de perfección, sino en el sentido de ser preparado como autor de eterna salvación. Él es el autor de nuestra salvación. Cristo nos dejó el ejemplo, mis amados hermanos, para que nosotros aprendamos a obedecer humildemente la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Necesitamos la aflicción para aprender la sumisión. Su obediencia en nuestra naturaleza nos estimula en nuestros intentos de obedecer para que esperemos el soporte y el consuelo en todas las tentaciones y sufrimientos a que estamos expuestos. Cuando nosotros somos tentados, amados, Dios sabe hasta qué punto podemos resistir. Dice que fue Él tentado en todo. Él se compadece de nosotros sabiendo hasta qué punto podemos resistir. El saber que Él pudo, hermano, llegar a la muerte siendo obediente, Él sabe que nosotros lo podemos hacer. Por eso Él nos ha dado su Espíritu a nosotros para fortalecernos en todo momento. Y en el caso de conocer la manera en que Él obtuvo la salvación para nosotros, nos estimula a que nosotros también seamos obedientes hasta la muerte. Si Él pagó un precio, ¿por qué yo no puedo pagar el precio de obedecer simple y sencillamente? Este es el precio que hay que pagar por la obediencia, la sumisión. Nos cuesta trabajo obedecer. ¿Se recuerda de Saúl? El rey Saúl, ¿cómo le costó trabajo obedecer a Dios? Él pensó que obedeció a Dios. Si usted me acompaña, quiero leer un versículo nada más de la vida de Saúl, porque este es el precio de la obediencia. Primera de Samuel 15:22, dice la palabra así. Samuel viene y confronta a Saúl. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Fíjese cómo lo confronta Samuel a Saúl. Usted conoce la historia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y el prestar atención, o sea, a las indicaciones de Dios, que la grosura de los carneros. ¿Estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia? No. Sacrificios en aquel tiempo eran muy importantes porque Dios los había establecido. Aquí dice que por tanto, ¿verdad? Ciertamente es mejor que los sacrificios. O sea, los sacrificios servían por algo, pero el obedecer era mucho mejor. Es como ahora, ¿verdad? Usted viene y ofrece sacrificios de alabanza, de adoración a Dios, ¿verdad? Eso es bueno, porque Dios demanda de nosotros que le alabemos, que le adoremos, ¿sí o no? Ahora nuestro sacrificio es lo que dice la palabra del Señor, los sacrificios de labios que confiesan su nombre. Alabamos a Dios. Pero ¿qué es mejor? ¿Que vengamos, cantemos y adoremos o que obedezcamos la palabra de Dios? ¿Qué es mejor? Tú puedes decir: no, yo voy a la iglesia, a casa de oración y me congrego y levanto mis manos y adoro a Dios y estoy ahí, ¿verdad? Como parte del sacrificio también doy mi ofrenda, doy mi diezmo y estoy allí. ¿Ves? Eso es bueno. Así debe de ser porque así está establecido. Pero ¿qué es mejor?
¿Eso o obedecer la palabra de Dios? Eso es lo que estaba refiriendo. Es lo que estaba refiriendo Samuel hacia Saúl. Estaba exhortando a Saúl que analizara las razones por las que hacía el sacrificio. ¿Qué estaba ofreciendo Saúl en ese momento? Un sacrificio de animales que no tenían que estar vivos, porque Dios le había dado la ordenanza de que se desapareciera todo. Qué cosas tan tremendas, ¿no? Las ceremonias religiosas, los rituales son vacíos a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y de obediencia, porque mejor que cualquier sacrificio es la obediencia. Yo le decía, compartiendo algo acerca de este tema, le decía: usted puede venir a la presencia de Dios y decirle: Dios, te amo con todo mi corazón. Y el Señor lo ve ahí arriba y le dice: ay, mi hijo, ay, mi hija, ya no me avientes tantas flores, tantos piropos, mejor obedéceme. ¿Sí o no? Y a veces cuesta, ¿verdad? Obedecer. Sí, pues que hay que pagar un precio. Para ser sumiso se necesita, híjole, sacrificio. Acuérdese que no fue fácil. Lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia, mis amados hermanos. Fíjense, Saúl se excusó: no, antes bien, ¿verdad? Siguiendo el pasaje, no lo busque, pero dice: antes bien he obedecido a Dios, he hecho como Él me ha mandado. ¿Sí lo hizo? No lo hizo. ¿Sabe qué? Él creyó que estaba obedeciendo a Dios porque lo hizo a su manera. El obedecer, hermano, la obediencia tiene 3 principios que se tienen que cumplir, porque si no se cumplen no es obediencia. La obediencia se compone de 3 principios: tiempo, forma y actitud. Grábeselos bien. La obediencia tiene 3 principios: tiempo, forma y actitud. Tiempo, cuando es el tiempo de Dios. Usted cuando le dice a su hijo: hijo, tiende tu cama. Sí, mamá, ¿verdad? Y usted va a la hora y la cama está extendida, ¿usted piensa que su hijo le obedeció? No, al rato le dice: mamá, le dice: hijo, tu cama, ya la tendí, mamá. Y luego va la mamá y ya está tendida. ¿Le obedeció? Usted va a decir: sí. No le obedeció, porque no lo hizo en el tiempo que la mamá le dijo que tendiera la cama. Tiene que ser, la obediencia es en el tiempo. ¿Cuántos saben que Cristo a su tiempo, en el tiempo de Dios, fue cuando dio su vida? Tiempo, forma, la forma. No hay que inventar, hermano, la forma en que vamos nosotros a obedecer a Dios. Dios ha establecido las normas, la forma de cómo debemos de obedecerle, ¿sí o no? Otra vez, mire, un día un hermano me dijo: hermano, dice, yo ya no voy a dar mi diezmo, ya no voy a traer mi diezmo al alfolí, mejor yo se lo voy a dar directamente a la gente necesitada. Le dije: ¿tú crees que estás obedeciendo a Dios con eso que vas a hacer? Sí. Le dije: no, porque hay una forma de obedecer a Dios. La Biblia dice: trae tu diezmo y tu ofrenda al alfolí. ¿Sí o no? No te está diciendo: haz con tu diezmo lo que tú quieras. La forma es traer tu diezmo y tu ofrenda al alfolí. Y hay alimento en mi casa, dice Dios. Y otros dicen: no, pero yo se lo doy a la gente necesitada. ¿Quién te mandó eso? ¿De qué forma? Esa es la forma. No estás obedeciendo a Dios, aunque le des más de lo que le ibas a dar a Dios en tu diezmo. No lo estás obedeciendo. Obediencia es tiempo, forma, actitud. Es otro principio, la actitud. Nunca hagas nada de mala gana. Dice que Jesús fue a la cruz con el gozo puesto delante. Un día llegó un hermano y le dijo a otro hermano, le dijo: yo nada más te voy a amar porque la Biblia me dice que ame hasta mis enemigos. Por eso te voy a amar, aunque me caes mal, dice. O sea, ¿cree que esa es la actitud correcta? ¿Que estamos obedeciendo a Dios? No. Tiene que ser una actitud que agrade a Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos para darle la honra y la gloria a Dios, ¿sí o no? Las actitudes, hermano, son
No, y mire, cuando le mandamos a hacer algo a alguno de nuestros hijos, si lo va a hacer de mala actitud, ¿sabe qué dice mi esposa? No lo hagas. Si lo vas a hacer con esa actitud, mejor ni lo hagas. Yo pienso que así ha de ser Dios con nosotros. Si no tienes una actitud correcta para obedecer, es mejor que ni lo hagas, porque no estás cumpliendo. Lucas 6:46. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No necesitamos interpretar este versículo, ¿verdad? ¿Es tan claro? Es tan claro cuando dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Cuando Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente, sabio y prudente, que edifica su casa sobre una roca. El que oye mi palabra y no la hace y es desobediente, lo voy a comparar a un hombre que edifica su casa sobre la arena. La vida, mis amados hermanos, comparado a lo que hace Jesús sobre una roca y sobre la arena, es como se construyen las casas, con una base sólida, con un fundamento sólido. Mire, cuando la vida de nosotros, hablando en términos humanos, está en calma, no pasa nada, estamos sobrellevándola bien, el fundamento no parece importar. Está bien, todas las situaciones que estamos viviendo van muy bien. Pero cuando las crisis vienen, cuando las situaciones difíciles vienen, ahí sí importa el fundamento que hay en nuestra vida. Se recuerda que Jesús dijo: porque vendrán vientos, tempestades, sobre ambos, sobre el que edifica sobre la roca y sobre el que edifica sobre la arena. El que edifica sobre la roca son los que oyen la palabra y la hacen, los que obedecen. Vengan los vientos, las tempestades, permanecerá firme esa casa. El que oye la palabra y no la hace es el que edifica sobre la. Vendrán los vientos, las tempestades, y grande será su ruina. La obediencia es algo muy importante, mis amados hermanos. Filipenses 2, acompáñenme ahí para ir terminando. Filipenses 2, leíamos del verso, creo que del 5 al 8, vamos a leer ahora el 9. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?, lo llevó a ser obediente hasta la muerte y muerte, por lo cual Dios lo exaltó. Dios exaltó a su Hijo, dice aquí, hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta palabra, ¿verdad?, exaltó, sugiere una exaltación a la posición más alta, una elevación por encima de todos los demás. Por eso dice, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo exaltó hasta lo sumo. Este es el contexto, ¿verdad? El contexto contrasta la humillación con los honores. O sea, hubo humillación en su muerte, pero a través de su muerte hubo exaltación. La obediencia de Jesús ante la muerte fue recompensada, exaltándolo a una posición de honor y gloria. La obediencia de cada uno de nosotros, hermanos, la obediencia de cada uno de nosotros será la exaltación de gloria al estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Esa será nuestra exaltación. La obediencia del creyente será la exaltación de gloria. Para terminar, vuelva a Hebreos 5:9.
Dice la palabra, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es hecho, mis amados hermanos, autor de una salvación eterna, una salvación para siempre. Pero dice aquí, para todos, no para todos, ¿verdad? Que incluya a todos los desobedientes, no, dice aquí claramente el escritor de Hebreos dice, para todos los que le obedecen, a los que le hemos obedecido. Para esos, para los obedientes será la salvación eterna. No es para todos, decía alguien por ahí, la salvación es para los que creen, para los que no creen es la condenación eterna, es una sentencia de muerte. Para los que no quieren obedecer, que no obedezcan, su recompensa tendrá, pero los que le obedecemos tendremos salvación eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Es el precio que tenemos que pagar. Mire, Romanos 2, 7 y 8, se lo leo, si quiere búsquelo. Yo se lo leo, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, esto es para los que le obedecen, los que queremos obedecer a Dios, ¿verdad? Perseverando en obedecer, dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. También quiero decirle que no contradice la declaración anterior de que la salvación es solo por fe. Las buenas obras no nos salvan, nosotros lo sabemos, pero cuando entregamos nuestra vida por completo a Dios, queremos agradarle y vivir haciendo su voluntad, ¿sí o no? Por lo tanto, nuestras buenas obras son una demostración de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. No es un prerequisito para obtener su gracia, es una forma de agradecer a Dios por lo que Él hizo por nosotros, obedeciéndole. Volviendo a Hebreos 4:6, es el último versículo que quiero compartir. Hebreos 4:6. Dice la palabra, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Aquí está hablando de un reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Aquí se habla se recuerda el reposo para Israel, reposo para entrar a la tierra de Canaán. Muchos, por su desobediencia, a ellos se les anunció la buena nueva. Dios le dio a su pueblo la oportunidad de entrar en Canaán, pero ellos, al desobedecer, no entraron. Usted lo puede estudiar en el libro de Números 14 y 15, capítulo 14 y 15. Para terminar, déjele digo algo. Ahora Dios nos da a usted y a mí la oportunidad de entrar en un lugar supremo de reposo, en un lugar muy especial que Él tiene para nosotros, los que obedecemos. Él nos invita a venir a Cristo, a estar con Él, a estar en Él. Nosotros tenemos que tomar una determinación. ¿Estamos dispuestos a pagar un precio por ser obedientes o no estamos dispuestos? Nos queda la opción a nosotros. Israel no entró a causa de su desobediencia a ese reposo que Dios le había, ¿verdad?, mostrado que los llevaría a la tierra de Canaán donde fluía la leche y la miel. Quisieron entrar por su desobediencia, por su rebelión. Y así sucede con muchos de nosotros porque no queremos obedecer a Dios. Queremos. Usted y yo tenemos que tomar una determinación. Una determinación radical. ¿Qué es lo que quiero? ¿Voy o no voy a obedecer a Dios? ¿Me va a costar? Sí, me va a costar. Nos cuesta trabajo obedecer, pero es necesario. Es necesario.
Debemos tomar la decisión, ¿verdad?, de obedecerle a Dios, cueste lo que cueste, hermano. A Jesús le costó la muerte, el sufrimiento, la humillación, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Imagínense si nosotros decimos, no quiero obedecer a Dios. Hay tanta gente que públicamente, personajes, ¿verdad?, del cine, personajes deportivos, dicen, a mí Dios no me importa. Y públicamente, ¿verdad?, dice, yo no quiero obedecer su palabra, yo no quiero obedecer. La palabra de Dios no puede gobernar mi vida. Si ellos toman la decisión de no obedecer, porque en ellos opera el espíritu de los hijos de desobediencia. Pero Dios nos da la oportunidad a nosotros de obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia, mis amados hermanos, no viene en nosotros. La obediencia se aprende. Se aprende a ser obedientes. En el momento que decidimos aprender a obedecer, damos un paso hacia adelante. Lo difícil es comenzar, iniciar. Al tomar la decisión, yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. ¿Sabes? Cuando yo conocí al Señor, me enfrenté a muchas cosas. Mi familia, primeramente. Yo fui el primer cristiano de toda mi familia, en toda mi descendencia. No sé si un día lo testifiqué. Yo fui el primero. Ahí se partió la historia. Todos éramos de la religión popular. Todos son mis antepasados religiosos. Pero el Señor tuvo a bien mostrarme su misericordia y me sacó de donde yo me encontraba. Y yo siempre dije, si yo no obedezco a Dios, si yo vamos a decirlo así, retrocedo y caigo, ya no me importa, ¿sabe qué? Nunca se va a convertir un cristiano en mi familia. De que sí sucede. Y sabe, me costó mucho obedecer a Dios, pero yo dije, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer hasta la muerte. Y yo le doy gracias a Dios que por esa decisión que yo tomé ya hace casi 40 años, mi papá, mi mamá, mi abuelita fue la primera, se fueron con el Señor. Y hoy ya tengo nietos y ellos están caminando con el Señor. Fíjese nada más lo que cuesta a veces a nosotros. Usted está aquí, a lo mejor su familia no quiere nada con Dios, porque lo ve a usted claudicar, lo ve a usted un día bien y otro día mal, como que obedece, no obedece. ¿Sabe? Decídase obedecer a Dios, pague el precio y verá la recompensa, mi amado hermano. Va a ver cómo Dios lo va a exaltar, lo va a levantar. Amén, hermanos. Yo le voy a pedir que incline su rostro en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña. Señor, nos muestra todo lo que tuvo que suceder para que nosotros en este momento tengamos salvación y una salvación eterna, Señor. Una salvación para siempre por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que aún, Señor, sufriendo la humillación, dice la palabra que Él, aun cuando lo vituperaban, Señor, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado, Señor, hasta la muerte y dio su vida en la cruz del Calvario. Aunque era tu hijo, Dios, tu primogénito, tu único hijo, tú lo entregaste por nosotros, Señor. Y Él se entregó, Señor, con todo su corazón, con todo su ser. Él dio su vida por nosotros. Como dice la palabra, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió. Y por esa obediencia, Señor, por ese precio que Él pagó, hoy nosotros estamos de pie delante de ti, Señor. Yo espero, Señor, en Dios, que sé que tu palabra siempre cumple el propósito por el cual tú la envías, que esta palabra llegará, Señor, al corazón de mis hermanos, Señor, de todo aquel que escucha. Te pido en el nombre de Jesús, Señor,
que produzca fruto en nosotros, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Y que tú seas siempre glorificado. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y gracias. Dios les bendiga, hermanos.